Bueno, pues sean todos bienvenidos a la quinta edición del Odontology Student Fest. Hoy les traemos una plática bastante interesante, introducción a la fotografía dental, específicamente para principiantes. ¿Y qué es lo que van a aprender hoy? Algunas técnicas y herramientas básicas que vas a poder utilizar con tus pacientes para que puedas, o sea, no se te complique tanto tomar esa fotografía y tú puedas enseñarle a tu paciente de manera física, en una pantallita, no sé, en un iPad, no sé qué es lo que a ti te guste utilizar en tu consultorio para dar tus diagnósticos y que tu paciente se convenza, ¿no? Más que nada, ¿para qué? Para documentación, ¿no? De tu caso clínico, no sé, alguna otra cosa te gustaría realizar, fotografía artística también se puede hacer, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, pues, todo dependerá de tu imaginación, ¿vale? Vamos a comenzar. ¿Qué es una fotografía? Esto básicamente es el arte y la técnica de capturar un momento, y esto lo vamos a hacer a través de un dispositivo, ya sea análogo o digital. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra cámara, ¿no? De hecho, hasta con nuestro smartphone podemos realizarlo, pero qué más que con una cámara ya sea profesional o semiprofesional. Entonces, estas imágenes o momentos que tú vas a capturar se van a almacenar siempre en un soporte, ya sea físico o digital. El soporte físico es una foto impresa, las tradicionales fotografías, una ampliación o cuadro, y pues en ortodoncia se utiliza bastante todavía mandas al laboratorio y te toman tu serie fotográfica, te la imprimen y tienes todas tus fotografías oclusal, lateral, superior, inferior, entre otras, ¿no? De hecho, es muy similar a lo que es una radiografía todavía de las que revelas, ¿vale? Entonces, otra cosa que pues, hacemos es que en un álbum guardamos las fotografías, ¿sí? Más que nada por momentos que nosotros fueron especiales, no sé, tomas foto de tu perrito, chalala, vas haciendo tu álbum y lo guardas, ¿vale? Por otra parte, el soporte digital, que este es el que nos interesa más aquí en odontología, que es guardar tus imágenes en un dispositivo, ya sea una USB, una micro SD, un hard drive, incluso en la nube. Tomas la fotografía con tu celular y la subes directamente y ya tienes ahí tu respaldo. Estos archivos van a ser siempre en tres formatos diferentes. Puede ser en JPG, en PNG y formato RAW. Y ahorita les voy a decir específicamente qué es cada uno de estos. El formato PNG o Portable Network Graphics es un formato en el que va a estar tu imagen comprimida, pero sin perder nada de calidad. A diferencia de lo que es el JPG, que este es un formato igual comprimido, pero vas a disminuir la calidad de tu imagen, por lo que pues es la compresión, y va a ser mucho más pequeño tu archivo. Entonces te van a caer más fotografías, pero con menos calidad. Y por último, el más importante que diría yo en fotografía dental, que es el formato RAW, que significa crudo o sin procesar. ¿Esto qué quiere decir? Que la foto no sufre ninguna modificación. Esto sirve para los aspectos legales. Cualquier cosa que llegue a suceder, muestras tu foto en formato RAW y es verídico que el paciente pues estaba así, exactamente como tomaste la foto. Entonces, ¿por qué es importante la fotografía clínica? Específicamente en odontología. Nosotros documentamos nuestros casos, ¿sí? Los tenemos guardados durante cierto tiempo. Lo utilizamos como una herramienta de comunicación importantísimo con el paciente. Es súper importante que el paciente vea qué es lo que tiene, que nosotros le mostremos y no simplemente se quede en una plática entre tienes una caries, tienes esto, te hace falta una, y le digamos el por qué lo necesita y el cómo lo vamos a hacer, ¿no? También herramienta de aprendizaje, de qué forma todos entramos a Facebook, a WhatsApp, Instagram, que es donde más postean las fotografías, y aprendemos. Vemos las fotografías que tomó doctor tal, hacemos el zoom, ok, explicamos,
y pues tenemos ese tipo de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, y bueno, quizá yo diría el más importante, lo que es el marketing profesional. Tomamos las fotos de nuestros tratamientos y se los mostramos a nuestro paciente para que acepte. Entonces, a mí me gusta mucho enseñarle a los pacientes el antes y el después de cómo les hago sus restauraciones. Estas fotos las tomé yo, un cambio de amalgamas, quitamos la amalgama, colocamos ahí el instrumentito, el proceso de colocando los puntitos, los stains y al final colocamos nuestra resina. Entonces el paciente ve y dice, wow, me encantó el proceso, voy a regresar contigo y me voy a hacer más tratamientos. Entonces para eso sirve también la fotografía. Podemos hacer muchísimas cosas más. Entonces aquí es a donde yo, pues, les digo que les enseñen a sus pacientes, ya sea en la pantalla, que tienen muchos consultorios en la parte de arriba, en la parte frontal, o en un iPad, o directamente desde la cámara, si es que no tienes algún dispositivo, o en tu celular. Mediante un adaptador, sacas tu memoria, lo conectas y le enseñas al paciente, le haces zoom, ¿ok? De cómo está su boca. Entonces el paciente, pues, ve exactamente cómo tiene pues, su boca, sus características. Entonces, muchas veces los pacientes se dejan llevar por las fotografías que nosotros les mostramos, o podemos enseñarles fotos que no son, que no tomamos nosotros. Yo puse aquí una donde está el pequeño diamante en el diente lateral y están colocando un implante. Aunque yo quisiera decirle al paciente que necesita un implante, él se está fijando también en lo que es el pequeño diamante en el diente lateral. Entonces, pues una imagen vende y bastante. Estas son unas fotografías que me hizo el favor, doctor Ricardo Flores, compartirme para que veas cómo puedes tú realizar lo que es la fotografía artística. Colocas tus grapas, el microbrush, pones un fondo negro, tomas la foto con tu flash y te sale tu objeto a detalle fiel. Entonces, puedes hacer muchísimas tomas diferentes, em, subirle la intensidad al ISO para que se vea más el color, se vea la textura de tu fotografía, etcétera. Y las posteas en tu WhatsApp y vas a aumentar tus seguidores, vas a aumentar los likes y más gente va a seguir tu contenido. Y poco a poco vas a ir creciendo. Entonces, puede ser o con fondo negro, con fondo blanco. Puedes mostrar las extracciones que tú realizas, puedes mostrar a detalle ese diente, cómo estaba por vestibular, por distal, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito para poder tomar fotografías? ¿Sí? Equipo básico. En primera, el cuerpo de la cámara. Esto, si es que no es lo más importante, pero sí tiene un gran peso en, pues, parte del equipo. Cuerpo de la cámara, tu lente, ya sea objetivo, puede ser lente o puedes llamarlo objetivo, como tú gustes, tus espejos intraorales, tus retractores, ya sean negros o sea transparente. Recuerda que todo lo negro va a absorber luz y lo blanco no absorbe tanta luz. Y lo más importante que yo diría sería el flash, ¿no? En este caso nosotros utilizamos ring flash, twin flash, em, softbox, que son las luces de estudio, entre otros. Entonces, ¿por qué es importante el cuerpo de la cámara? Te voy a explicar que existen dos tipos de cuerpos de cámara. Las reflex y las que son mirrorless, que es sin espejo. Las reflex, como tú ves, tienen un cuadrito en el fondo que es un espejito que se levanta cuando tú haces el shot. Entonces, cuando ese espejito se levanta, vas a dejar pasar la luz a través del objetivo para que llegue a lo que es el visor, a diferencia de lo que es la mirrorless, que es únicamente un sensor electrónico que está al fondo de lo que es el anillo. Entonces, esto es digital completamente, o sea, el sensor electrónico. Vamos a ver las diferencias.
de la DSLR es Digital Single Lens Reflex y Mirrorless sin espejo. La primera diferencia es, pues sí, una tiene espejo y una no. Una es digital y otra es más formato análogo, tradicional. El tamaño de una mirrorless es mucho mayor porque tiene más componentes y bueno, no porque sea más grande, significa que va a pesar más, ¿no? Las cámaras reflex son más robustas, por lo que pesan un poquito más. El visor es totalmente electrónico en la mirrorless y en el reflex es óptico. ¿Esto qué quiere decir? El visor es donde tú colocas el ojo para poder ver o visualizar qué es lo que está viendo tu cámara. Es el pequeño cuadrito que está en la parte de atrás. La calidad de la imagen que vas a lograr tú con las cámaras, pues esto va a ser independiente de qué tanto quieras sacarle todo el jugo o qué no. Este, puedes lograr una calidad muy, muy parecida o similar con ambas. Esto sí es importante. La duración de la batería en una cámara reflex es mucho mayor que en una mirrorless. ¿Por qué? Porque esta no tiene tantos componentes electrónicos y no está utilizando tanta energía todo el tiempo. Esto sí es esto es de interés. Los lentes y accesorios en una reflex, tú puedes colocarle muchísimos más, ¿sí? Porque pues tiene adaptación para que tú coloques flash, este, más, más objetivos, tiene muchísimo más soporte para bastantes cosas. En cambio, no quiere decir que la mirrorless no se los puedas conectar. Lo puedes hacer, pero a través de lo que son los adaptadores. Colocas el adaptador en tu cámara y encima puedes colocar tu objetivo o tu flash. Y bueno, quizá lo más importante es el precio. Algo digital, pues obviamente va a ser más económico que algo electrónico. ¿Vale? Entonces, si quieres irte por una cámara reflex, para empezar, está súper bien. De hecho, no necesitas más que una reflex en odontología para poder hacer tus tomas. Entonces, aquí es la pregunta del millón. ¿Cuál es la que puedo elegir? ¿No? ¿Cuál elegir? Si tú buscas una cámara un poquito más robusta, que te dure bastante la batería, que es una experiencia tradicional, porque en sí vas a tener el soporte, o sea, vas a guardar la imagen en una memoria SD, sería ideal para alguien que va empezando en fotografía. Si quieres algo mucho más compacto, entre comillas, porque son más grandes, si pesan menos, tecnológico y adaptable, y bueno, aquí esto sí sería importante. Si quieres grabar videos, entonces sí, vete por una mirrorless, porque es mucho mejor la calidad de la luz bueno, de la imagen que entra al sensor. Entonces, para que tú puedas entender cómo funciona una cámara, ya sea reflex o sin espejo, te lo voy a explicar. En la cámara sin espejo o mirrorless, va a entrar la luz a través de lo que es el objetivo y va a llegar directamente a lo que es el sensor. ¿Sí? Una vez que llega al sensor, lo vas a ver en el visor electrónico. El visor electrónico de las cámaras mirrorless, colocas tu ojo en donde es el cuadrito y vas a ver que es como una mini pantallita. Te va a mostrar valores específicos, no solamente cuadritos que enfocan. A comparación de lo que es la cámara reflex, entra la luz a través del lente, chocando con el espejo que está a una inclinación de 45 grados. Cuando tú haces la toma, se levanta el espejo y deja pasar la luz para que llegue al sensor. Cuando tú todavía no haces el disparo, lo puedes ver a través de lo que es el visor. Bueno, entonces, si tú te quieres armar una camarita, dirás, ¿cuál es mejor? ¿Canon o Nikon? Yo diría que ambas están a la par. Si tú quieres algo más versátil, consigue una Canon. Si quieres algo que tome un poquito más de colores, compra una Nikon. Pero
existe una cámara que es todavía mucho mejor que estas dos, y es la cámara Sony. ¿Por qué? Porque esta es muy, muy profesional, es muy, muy profesional y normalmente no son reflex, sino son sin espejo. Entonces, estas tienen funciones mucho más avanzadas que las otras dos. No quiere decir que las otras no tengan gamas altas de cámaras que puedan competir contra una Sony. Pero si tú quieres hacer video, si tienes la posibilidad económica de comprar una Sony, pues hazlo. Solo que los accesorios pues sí están bastante, bastante caros. Entonces, ¿cuál debería yo de elegir? Te voy a dar una recomendación antes de que eh, pues, quieras comprar alguna. A mí me gusta mucho la marca de Canon. Existen diferentes cámaras, diferentes tipos de lo que es la serie EOS Rebel, que es a lo que nosotros pues nos sobra, nos basta. Puedes empezar desde una T4 hasta una T8, que es la que actualmente está en producción. Me parece que es ahorita la T7 y la T8 todavía no están descontinuadas, pero a partir de la T6, T5 y T4 ya no las puedes encontrar en el mercado. Son muy buenas, si tú la encuentras a lo mejor de segunda mano, pues obviamente tómala, nada más verifica que esté en buen estado y que el lente no esté dañado. Am, si tú te fijas en la parte de donde dice EOS Rebel, tiene al ladito T4 y una I, T5 y T6 I. Lo que significa la I es que es una versión completa con todas las funciones. Cuando tú la encuentras como T5 sin la I o T6 sin la I, etcétera, quiere decir que es una cámara que no tiene todas las funciones completas. O sea, es una versión más recortada en funciones. Y existen otras cámaras que son más ligeras, que son las SL, de la línea SL, SL1, SL2 y SL3. Si tú quieres algo que no pese tanto, puedes conseguir una SL2 o una SL3 y bueno, pues vas a ver la diferencia que es abismal cuando estás tomando la fotografía enfrente del paciente y encima traes el lente macro, más un flash, más el adaptador, más tus softbox. Obviamente, pues es un yunque y la mano se te va a cansar. Entonces puede ser una alternativa si tú quieres que no pese tanto una cámara. Aquí están los modelos, desde la T4 hasta la SL3. Las recomendadas para ti podrían ser la T7, la T8 en su línea recortada o completa. A nosotros no nos interesa mucho que sea con la versión I o una SL2 o 3. Cualquiera de las dos. Vas a lograr una calidad de imagen excelente. Pero eso no depende tanto del cuerpo, sino de cómo lo uses junto con el objetivo. Entonces, fíjate cuando compres una cámara que tenga la zapata avanzada, porque hay cámaras que tienen zapata estándar y no tienen ese pin metálico del centro. Y bueno, esto sirve simplemente para compatibilidad con el flash. Es como un conector recortado, como el conector de tres patitas, pues uno tiene dos y otro tiene tres patitas, ¿no? Entonces, puedes conectar muchas más cosas a esa parte. Entonces, fíjate siempre que compres una cámara que tenga estos 5 pines libres en metal. Y si no, si por alguna razón dices, ching, ya la compré, tenía, pues, no tenía el pin metálico libre, le colocas un adaptador, no te va a costar más de 500 pesos, $25, y pues ya colocas tus flashes, tus lámparas de estudio, etcétera, ¿no? Que encima de eso, aquí están los pines que van a conectarse en lo que es la zapata. Esto es un transmisor para lo que es un Twin Flash o luces de estudio, en el que pues ves las patitas y se conectan justo aquí, en los 4 puntitos y el central, que es el más gordito, aquí. Entonces,
Viene lo importante. ¿Qué es un lente? Un lente o una lente, puedes decirle de cualquier forma. Yo cuando digo lente en una cámara me imagino a lo que es el ojo de una cámara, ¿sí? Parte fundamental que va a permitir que la luz llegue hacia el sensor para crear esa imagen o momento. Entonces, el primero que vamos a ver y el que viene siempre de cajón con todas las cámaras es el objetivo de 18-55 milímetros. Este es un objetivo zoom estándar, ¿sí? Con una apertura de 3.5 a 5.6 en el diafragma. El diafragma es esa pequeña celdita que se abre y se cierra para poder permitir la entrada de la luz, ¿sí? Tienen estabilizador de imagen normalmente y enfoque de STM, que significa motor paso a paso. Esto sirve para cuando tú quieres grabar videos, no se escucha el bzz del motorcito. Entonces las versiones más actuales lo van a tener. También estabilización, algunos puede que lo tengan y algunos puede que no lo tengan. Se me olvidó mencionar. Este lente sirve para que tú puedas tomar fotografías, tanto de frontales, puedes tomar fotografías intraorales, claro que se puede, siempre y cuando sepas balancear bien los valores entre cada uno, la luz, apertura de diafragma, el ISO, etcétera, ¿vale? Puedes hacer cualquier tipo de toma. A diferencia de lo que es el focal fijo estándar, que es un 50 milímetros, esto es uno muy chiquitito que es, lo bueno es que es muy económico, ¿no? Tiene una apertura de diafragma de 1.8, es compacto y ligero, y bueno, esto sí es importante, no es un lente de zoom, es fijo. Entonces, simplemente te sirve para tomar fotos, ya sea de perfil o de frente. Y ahora sí llegamos a lo que es la cereza del pastel, el macro de 100 milímetros. Todos estos lentes que te estoy mencionando son los que utilizamos en odontología. Si tú ves algún otro, puede que lo utilicen en alguna que otra ocasión, pero sería muy raro. Estos son los tres que más se utilizan. El macro de 100 milímetros es un lente magnífico, maravilloso. Y existe una versión que es para Canon, el anillo dorado. Fue descontinuado. Yo creo que Canon habrá tenido sus motivos para no continuar su fabricación. Era más económico que el de anillo rojo, pero era un excelente objetivo. Entonces, el macro de 100 milímetros de anillo rojo, que es el que vas a encontrar tú en la tienda o en línea, es el de la serie L. ¿Qué quiere decir L? Que es serie profesional. Este ya va a tener muchísimas más funciones, que es una estabilización de imagen, que es el IS, ¿sí? Enfoque rápido, USM, y buena precisión. Entonces, eso es lo que necesitas al tomar una fotografía. Relación de aumento en 1:1, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando tú tomas la fotografía a la distancia del objetivo, por ejemplo, un diente, va a salir a tamaño real, relación 1:1. ¿Ok? La distancia focal es de 100 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Distancia focal es que va a medir 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, desde aquí hasta la parte donde se conecta a la cámara, hasta acá, hasta el anillo. Tiene una apertura mínima más bien una apertura máxima de 2.8 y apertura mínima de 32 en el diafragma. Entonces puedes permitir bastante luz o puedes hacer que entre muy poquito, ¿sí? Si tú lo quieres utilizar en una mirrorless, tienes que comprar un adaptador porque no le va a quedar. Entonces tienes que considerar antes de comprar una cámara mirrorless. Entonces, este objetivo tiene tres posiciones en rango de enfoque y distancia. Lo que es, en la primera posición, tú vas a poder hacer tomas desde el infinito, desde donde estés hasta el infinito. En la segunda posición, desde los 0.5 metros hasta el infinito. Y en la posición 3, desde los 30 a los 50 centímetros del objetivo que tú quieras tomar. . Una opción
que tú puedes considerar si la encuentras y si está disponible en el mercado es el macro de 105 milímetros de la marca Sigma. Es un lente que no le pide nada, nada a los dos anteriores mencionados y que es muchísimo más barato. ¿Sí? Tiene todas las características y funciones. Entonces, si quieres ahorrar un poco, puedes conseguir este lente. A lo mejor puede que necesiten un adaptador, pero no te va a costar más de 500 pesos y vas a ahorrar eh, más de la mitad de lo que cuesta el otro lente. Entonces, vamos a lo que es el apartado de configuración en tu cámara, que es el terror en muchas ocasiones cuando vas empezando, ¿no? ¿Qué voy a mover? ¿Qué no voy a mover? Me salió la imagen muy brillante, muy oscura. Entonces, te voy a decir cuáles son los importantes. El primero es la velocidad de obturación, que quiere decir que cuando tú haces el disparo, va a capturar o va a frizar ese momento. Si tú haces un disparo en 1/1, obviamente, y el objetivo se mueve, tu imagen va a salir borrosa, o sea que el objetivo se movió. En cambio, si tú lo subes a 1/125, a 1/150, etcétera, o más, vas a lograr tomas mucho más estáticas. Lo segundo es la apertura en el diafragma, y tú lo vas a ver siempre como una F, ¿sí? Entre más abierto esté, más luz va a permitir que pase, más cerrado, menos luz. Entonces, aquí va a ser al revés. Si tú te acuerdas, te dije que una apertura de 2.5 o de 4.5 te va a permitir muy poquito paso de luz, mucho paso de luz. Y una apertura de 22, 23 va a permitir mucho menos paso de luz. Entonces, ahí tiene que ser al revés. Tienes que cambiar el switch. Y por último, pero no menos importante, es el ISO o la iluminación de tu imagen. ¿Sí? Aquí hay otro valor que es el fotómetro. Siempre que tú tengas estos tres valores, tienes que ver que esté marcado en el cero, en el centro. ¿Para qué? Para que tu imagen salga en óptimas condiciones, que no salga tan subexpuesta o sobreexpuesta. ¿Qué quiere decir? Subexpuesto, que va a salir muy oscuro, y sobreexpuesto, que va a salir muy iluminada, muy iluminada, con mucha luz. Aquí hay otro valor que es el AW o el balance de blancos. Si tú lo configuras en automático, vas a tener una imagen, por decirlo así, estándar. ¿No? Pero si tú lo configuras en frío o más cálido, pues obviamente la imagen se va a ver más azulada o más, como más sepia, depende qué es lo que tú le configures. Entonces yo te recomiendo que a este lo pongas en modo automático o le pongas modo estándar, como venga en tu cámara. En la esquinita viene el formato RAW más otro formato que tú puedes hacer la toma y te va a guardar la cámara en dos formatos al mismo tiempo, en RAW más JPG o PNG. Entonces ahí sería cuestión de cada quien, cómo lo quiere guardar. Yo siempre lo guardo en RAW más PNG para tener esas dos formatos por si llegara a pasar alguna eventualidad con el paciente. Entonces, tú tienes que dominar algo súper importante que es el triángulo de la exposición. Velocidad de obturación, sensibilidad a la luz, el ISO y la apertura de diafragma. Cuando tú logras un equilibrio entre estos tres, el exposímetro va a estar en cero. Ahora bien, te voy a mencionar qué es el ruido en una imagen, porque puede que lo escuches en algunas ocasiones. Una imagen con ruido es cuando tu fotografía sale con ese tipo agranulado y que no se vea a detalle tu imagen. Si tú te acuerdas, cuando se iba la señal, cu- cuando éramos, no sé, chavos, no sé, más jóvenes, este, y se iba la señal en la televisión, se escuchaba como el psh, y se veían puntitos por todos lados en la televisión. Eso es ruido en la imagen.
Todas las imágenes, por ende, siempre van a tener ruido. Siempre, siempre, siempre. Nada más que unas más que otras. Entonces, cuando hay ISOs muy altos, es cuando aparece el ruido. Entonces, tú tienes que modificar ahí un poquito los valores de tu cámara para que no salga tanto ese granulado en tu fotografía. Aquí hay otra imagen en la que podemos ver el granulado, mucho ruido, son unos libros, las enciclopedias, me parece que son historia, ni se alcanza a ver bien, pero se ve colores, como pixeleado. Eso es el ruido. Esta es una configuración que te voy a dejar, ya sea si tú usas macro 100 milímetros em, o un 1855, ¿sí? Vas a colocar la apertura en 1/125, una apertura del diafragma en 11 y una sensibilidad ISO en 100. Tu fotómetro, pues, te va a marcar que está en el cero y con eso vas a lograr fotos increíbles, ya sea con el macro o con el que trae la cámara predeterminado. Entonces, pues aquí, si quieres, tómale foto o anótalo, para que lo tengas cuando tengas tu cámara, o lo pruebes si es que ya tienes una. Y me dices qué tal te salen las fotografías. Ahora bien, una parte muy importante, lo que es el flash en nuestra foto, en nuestra cámara, ¿no? Tenemos que armarnos de un buen flash, ya sea un twin flash, un ring flash, o tener una buena iluminación. Si tú tienes una buena iluminación en tu campo, pues, tu imagen va a salir clara, clarita, ¿no? Em, Como te dije, el ring flash, pues es un anillo que va a tener dos faritos en la parte superior e inferior, que esto va a ser una ayuda para la iluminación. Y por los lados va a ser lo que es propiamente el flash, a través de lo que es este cable que está enredado y llega directamente a lo que es el controlador. Desde el controlador tú vas a poder modificar la potencia de tu flash. ¿Qué quiere decir? Si tú lo pones en potencia 1.1, va a salir un único disparo, pero con una luz muy intensa. Si tú disminuyes esa potencia, va a ser un disparo igual, pero sin tanta potencia, o sea, no va a tener tanta fuerza, vaya, por decirlo así. Lo mismo, el Twin Flash o los gemelos, como lo conocen, son dos flashes que están a los lados en tu cámara, y cuando tú haces el tiro, cada uno va a hacer que la luz vaya hacia el centro o a donde tú lo quieras dirigir. Igual tiene su controlador. Y por último, lo que es el flash de estudio. Sí, que estas pues ya son para fotografía cuando tú quieres hacer carillas, quieres retratar, no sé, algún, la foto de perfil del paciente, frontal. También lo puedes usar para la parte de intraoral, em, pero es un poquito estorboso porque tienes los flashes, tienes el paciente enfrente y los flashes a un lado, aquí las cajas. Entonces, el ring flash hay varios tipos o varias versiones, ¿no? El que te recomiendo es cualquiera de estos dos, que los primeros, que es el MR14EX, que es de Canon, de la marca Make, es para Nikon, o sea, tiene mucho menos, o sea, mira, son cuatro, y para Nikon solamente hay uno. Entonces, si tienes un Nikon, le va a quedar este. Si tienes Canon, le van a quedar estos tres de acá, ¿vale? Este de aquí, el de la marca propia de Canon, es un poquito caro. Em, Te recomiendo que mejor te vayas, si vas empezando, por uno de la marca Yongnuo. Y de este hay dos versiones, la primera generación y la segunda generación. La primera te la recomiendo más que la segunda porque tiene en la parte del anillo esto que ves aquí blanquito, en el aro, que son difusores. En cambio, este de aquí no los tiene y la luz sale disparada y se ve muy brillante. Entonces tus fotos te van a salir súper iluminadas o como con puntitos donde es un destello de luz. Entonces yo te recomendaría que te vayas por este de acá, el primero.
Ahora bien, el Twin Flash, los existen igual, de dos tipos, alámbricos o inalámbricos, ¿sí? De Canon, igual, un poquito costoso, y de Nikon, me parece que sí le puedes poner, este, diferentes marcas, ¿sí? Bueno, igual a Canon, pero eh, nada más quiero que tengas en cuenta que existen alámbricos e inalámbricos. Entonces, siempre fíjate que la marca que tú tengas, si vas a comprar uno que sea de otra marca, un Ring Flash, un Twin Flash, que sea compatible con la cámara que tú estás utilizando. Normalmente traen una C de Canon, una N de Nikon o una S que es de Sony. Ahora bien, esto pues parece una nave espacial, es es un Twin Flash en el que conectaron que cuatro flashes, hacen el disparo, entre más flashes tengas, vas a tener más luz, tu objeto va a ser más iluminado. Si tú colocas lo que son difusores, que son estos tipo globos, la imagen no va a salir así como en destello, sino que se va a distribuir más hacia lo que es el entorno. Se va a ver mucho más clara tu imagen, aunque a lo mejor un poquito con menos iluminación, y es ahí donde tú vas a jugar con lo que es el ISO. Vas a subir o bajar el ISO. Ahora sí, para la fotografía intra y extraoral puedes utilizar lo que son estas cajas o luces de estudio. Normalmente pues es un farito que bueno, igual cada cierto tiempo tú se lo vas a cambiar y encima le montas estos difusores, que es cuando hace el disparo se va a iluminar toda la caja y te va a iluminar a todo el paciente, todo lo que tú tengas cercano, lo va a iluminar, pero sin dar tanta intensidad en la luz. Entonces, si quieres algo más avanzado, pues ya utilizas fotografía con estas cajas. Ahora bien, a esto es a lo que me refiero con lo que es la parte de la potencia del flash. En los inalámbricos, te va a aparecer una pantallita en la que te va a mostrar 1/16, 1/8, 1/4. ¿Eso qué quiere decir? Potencia un medio, completa, un medio, un cuarto, un octavo, 1/16, 32, etcétera. ¿Sí? Entonces tú vas a modificar cada una de las intensidades de ese flash por separado cuando es twin y es inalámbrico, que ya veo que muchos doctores lo están consiguiendo de esta marca que es Godox, de MF12, em, para que lo puedan utilizar. Cuando tú haces un disparo con una intensidad muy alta, o sea, intensidad 1:1, te voy a mostrar qué es lo que sucede. Vamos a modificar un flash a lo que es intensidad 1:1 y vas a realizar un disparo. Y voy a picar muchas veces, se tarda. Quiere decir que tiene una velocidad de ciclado ese flash, o sea, tarda en recargarse. Entre más a la potencia, más va a tardar en recargarse. Si tú bajas la intensidad, o más bien, sí, la intensidad, a 1/64, 1/32, vas a poder hacer tiros más continuos. Y a eso se refiere a lo que es la velocidad de ciclado de tu flash, ¿sí? Ya sea en un ring flash o en un twin flash. Y lo vas a controlar siempre desde este aparatito que es el controlador. Aquí están las potencias, 1:1, un medio, un cuarto, un octavo, sobre 16, 32, 64 y hasta 128. Depende de qué tanta luz quieres que salga en tu imagen, vas a configurar esa potencia. Ahora bien, aquí te voy a poner varios kits en los que tú te vas a poder armar tu camarita, ya sea kit económico, kit light, o sea que no va a pesar tanto tu cámara, pero pues va a tener componentes un poquito más avanzados, y el kit pro. Nunca he visto que en alguna presentación les mencionen cómo armar una camarita, pero en esta ocasión pues va a ser así. En la primera va a ser el kit económico reflex,
en el que tú vas a tener ya sea una EOS recomendada, una T7, T8, de hecho la que tú quieras, ¿no? T7 es la que recomiendo porque está en fabricación. Vas a comprar macro Sigma de 105 milímetros, el ring flash de Yongnuo y baterías recargables. ¿Por qué? Porque el ring flash requiere de baterías AA. Y si quieres ahorrar bastante, compra de las recargables, no de las normales, porque vas a gastar bastantes. Y una memoria de alta transferencia de datos, que es una SD. Yo te recomiendo que sea de 128 gigabytes o mayor. Si es que te gusta hacer video, entonces ya vete por una de 256 en adelante. El kit lights, o sea que tu cámara no pese tanto, puede ser que consigas una de la serie SL, ya sea la 2 o la 3. El macro de 100 milímetros puede ser el de anillo rojo o el de anillo amarillo. Tu ring flash, tus baterías recargables y tu USB. Entonces, con eso no se va a cansar tanto la mano y vas a poder hacer tomas mucho más cómodo. Va a ser más liviano para ti. Y el último, que es el Kit Pro, en el que pues aquí agregué una cámara ya más avanzada, que es la sin espejo, mirrorless, una R6, puede ser una R7, de la línea R la puedes encontrar. Además de que la cámara pesa bastante, imagínate todavía colocarle un adaptador para que le puedas colocar el lente macro, porque en sí no le queda. Después vas a colocar el ring flash. Ahora metes las pilas y la memoria CD. Y encima, si tú quieres a todas estas colocarle lo que son eh, las bombitas softbox, que es cuando hacen como un guante blanco que lo inflan y ponen la luz, pues obviamente peso es peso y la mano se cansa. Entonces te voy a dejar aquí más o menos cuánto te costaría armar una camarita de ya sea manera económica, manera liviana, y si tienes la posibilidad de comprar una mirrorless, pues vete por esa opción, ¿no? Esto es contando con lente macro. Si tú ves y dices, bueno, es que voy empezando, no quiero comprar el lente macro, este, pues entonces elimínalo. No es necesario que compres al principio el macro. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero si no, este, con el que trae por defecto cada cámara. Entonces va a bajar considerablemente el precio en todas para que tú puedas armar tu cámara, ¿sí? Desde la más barata hasta la más cara, ¿no? En dólares y en pesos mexicanos, por si alguien aquí es del extranjero y quiere hacer el cálculo más o menos em, de cuánto va a gastar en una cámara. Bueno, vamos llegando al final de la presentación, que son las técnicas básicas. Em, Aquí muchos es donde se complica. em, Te colocas en una mala posición o no configuraste bien tu cámara o el paciente se está moviendo. Entonces, siempre pide al paciente que esté fijo, que abra bien. Y te voy a dar un tip. El espejo que tú utilices, ya sea de rodio, de metal, em, ¿de qué más hay? De acero inoxidable, lo cuides y siempre lo laves con las yemas de tus dedos una vez que lo terminaste de utilizar. Porque si lo lavas con una esponja, con alguna otra cosa que sea fibra, lo vas a rayar y se va a ver horrible. Entonces, mejor lávalo con tu guante. Pues tu guante normal, jabón y lo tallas. Y listo, no tienes nada más que hacerle. Lo secas, obviamente, para que no se le queden esas burbujitas, esos circulitos al espejo que después es muy difícil quitarlo. Lo puedes hacer metiéndolo un ratito en una cubeta con cloro, un poquito de cloro, revuelves y dejas remojando tus espejos, lo lavas con jabón y vas a ver que se le van a quitar. Ahora sí.
Cuando tú estás con el paciente, vas a calentar tu espejo a una temperatura más allá de los 40 grados, o 30 o 40 grados. ¿Para qué? Para que esté similar a a la temperatura intraoral. Entonces, cuando tú metes el espejo dentro de la boca del paciente, no se va a empañar. Y esto va a ser cuando tú no tienes asistente. Si tú tienes asistente, le puedes pedir que te coloque aire en el espejo y se va a quitar ese empañamiento en el espejo. Entonces, pues es una buena técnica si tú tienes o no asistente dental. Otra parte muy importante es el ángulo en el que vas a tener a tu paciente de reclinación o de inclinación en el sillón. Normalmente, cuando yo les tomo las fotografías a los pacientes, está en 180 grados, o sea, totalmente acostado. Y la otra posición es respecto al horario del reloj, ¿no? Te vas a colocar a las 8, que a las 7, a las 12 es detrás del paciente, ¿no? A las 3, a las 9, a los lados del paciente, posición del odontólogo, ¿sí? Entonces, la primera toma que tú realizas para tu expediente clínico es la frontal en oclusión. Posición a las 12 del paciente, bien reclinado, 180 grados o más. Le pides que muerda, ¿sí? Con tus retractores, ya sean los negros o los transparentes, y vas a hacer tu disparo. Si te sale muy subexpuesta o sobreexpuesta, vas a cambiar la potencia del flash. Eh, yo recomiendo que a la cámara no le muevas mucho la configuración, sino que tú le muevas más a lo que es la potencia. 1.1, un medio, un cuarto, un octavo en el flash, para ver qué tanta luz va a salir en el disparo. Em, Normalmente te colocas justo arriba del paciente y la luz va a ir directamente a lo que es el objetivo, o sea, todos los dientes frontales. Haces tu tiro y logras tu imagen. En este caso, quedó un poquito sobreexpuesta, por lo que le puede bajar un poquito la potencia al flash para que no se viera en este tan brillante. Cuando tú haces zoom, pues eso te ayuda porque se ve a detalle cada fractura, em, cada detalle del diente, si tú quieres enseñarle al paciente. Ahora bien, las laterales, tú te vas a colocar en la posición 9 o 6 respecto al paciente, el reloj. El paciente bien reclinado, igual, 180 grados o más, y te vas a ir como de ladito para poder hacer tu toma. Igual el paciente siempre que esté en oclusión completamente, que cierre bien, haces tu tiro, la luz viene desde un lado, jalas con el retractor y sale tu imagen. En este caso, la pacientita estaba en un tratamiento que no pudo terminar con Invisalign y pues aquí se le ven los attachments. Am, y bueno, la oclusal superior, lo mismo, posición a las 12. Aquí te vas a adelantar un poquito por encima del paciente, bien reclinado, 180 grados o más. Le vas a pedir que tenga apertura máxima, que abra lo más que pueda, y vas a recargar el espejo sobre los dientes inferiores. ¿Para qué? Para que la luz llegue directamente desde arriba y rebote hacia lo que es el espejo. Se va a formar un pequeño ángulo. Entonces, lo que va a salir en la imagen es la parte más, lo que está más atrás, o sea, los molares en la imagen. Y esto es lo que sale. Hay veces que no sale el segundo molar, que no sale el tercer molar, que eso sí es un poquito más difícil, que el paciente no abre mucho, entonces, pues ahí dependerá qué tanto te quieras tú reclinar, qué tanto te quieras, este, por así decirlo, agachar para que salga tu imagen. A veces la espalda
a veces no se aguanta la espalda por tanto que te agachas y luego encima súmale que traes la cámara bien pesada, ¿no? Y que ya te duele, ya no quieres, este, que ya no puedes estarla cargando tanto tiempo. Entonces, pues una cámara ligera sí te aliviana bastante. Y para la oclusal inferior vas a hacer exactamente lo inverso. Posición a las 6 o 7 del paciente, porque pues obviamente no te puedes colocar encima de él. Paciente bien reclinado, 180 grados o más. Apertura máxima y vas a recargar el espejo a los dientes superiores. Aquí le voy a hacer un poquito de zoom. Y vas a ver cómo aquí se ve a la paciente eh, con el espejo pegado exactamente sobre los incisivos. ¿Sí? Con los retractores jalando lo más que pueda y haces tu toma. ¿Listo? Haces tu toma, viene la luz y va a chocar con la parte de atrás del espejo. ¿Sí? Y sale tu fotografía inferior. ¿Sí? Aquí muchas veces va a ser necesario que tú utilices la ayuda de lo que trae el flash, que son las lamparitas adicionales. Tú lo prendes, ya sea por aquí lo tengo, ya sea tu ring flash, lo prendes, ves el anillo y prendes lo que son las lamparitas. Entonces, esto te va a ayudar bastante a lo que es la iluminación dentro de lo que es la cavidad oral. ¿Sí? Te acercas, te alejas y haces tu disparo. En lo que es el ring flash de Yongnuo, cuando tú haces el disparo, voy a hacer un disparo arriba, se va a poner en verde. Eso quiere decir que el flash pues va a recargar. Si tú quieres hacer disparos múltiples, lo mismo, va a tardar en recargar. Esto me tarda más o menos que 2 segundos, ¿sí? A comparación de lo mismo, si tú le bajas la potencia al flash, 1/32, vas a hacer tiros mucho más rápidos, pero con menos intensidad. Y bueno, em, aquí les voy a dejar lo que es el URL de las cámaras y los accesorios, por si los quieren conseguir. Me di a la tarea de investigarlos en sitios donde estuvieran al precio más accesible para que lo puedas conseguir. Y bueno, pues con esto doy por concluida la presentación. Muchísimas gracias por su atención y pasamos a lo que es el área de las preguntas.